¿Cómo están, señores? 하나님의 크신 은혜로 Que la 이번 gracia de 때 Dios 집회를 할 수 있어서 너무 감사합니다. realmente nos acompañe y podemos realizar esta campaña y estamos muy agradecidos. 저는 개인적으로 성경을 한 10권 정도 가지고 있는데요. Yo personalmente tengo como 10 Biblias, 사무실에 하나 있고, uno en la oficina, 교회에 하나 있고, uno en la iglesia, 방에 하나 있고, uno en mi 그 habitación. 외에도 이제 성경을 여러 권 있습니다. Aparte de ello, tengo 제가 varias 너무 행복하게 Biblias. 생각하는 것은 Yo estoy muy feliz 이 성경이 이렇게 그 구텐버그에 의해서 이제 금속활자가 책이 만들어지기 시작했는데 mediante Gutenberg, mediante la imprenta, se ha podido imprimir las 그전에 Biblias. 성경을 갖는 데 굉장히 어려운 것이죠. Anteriormente, el que uno pueda tener una Biblia era muy 구텐버그 difícil. 어머니가 아주 신실하게 하나님 믿는 성도였다고 말합니다. La madre de Gutenberg dice que era un miembro de la iglesia que creía 구텐버그 en Dios 어머니가 con 한 todo 평생 corazón. 성경 하나 갖는 게 소원이었다고 합니다. El sueño de la madre Gutenberg era tener una Biblia. 그래서 구텐버그 성경을 출판하기 위해서 금속활자를 Y Gutenberg, para darle la Biblia, había hecho esta imprenta. 그 덕분에 저는 작은 돈을 가지고 신구약 전체를 Gracias a ello, con una pequeña cantidad de dinero, podemos tener en nuestras manos el Nuevo y el Antiguo Testamento. 그전 성경 안에 들어가서 세상 어디서 느낄 수 없는 새로운 세계를 Dentro de la 맛봤고 Biblia podemos realmente sentir ese nuevo mundo del corazón que no podemos experimentar en ningún otro lugar. Y esta Biblia nos ha cambiado por completo nuestra vida. 이야기를 하는 게 그냥 성경 이야기를 한다는 게 너무 아름다운 일이고 기쁜 일이고요. Es una belleza, es tan bueno el poder compartir la Biblia en sí. 저는 그래서 이 많은 행복 가운데 가장 귀중한 행복 가운데 하나는 저희 Entre esta felicidad, lo más precioso para mí es mi padre. 복음 전도하느라 상당히 바빴고 또 처음엔 굉장히 Estaba tan 가난했습니다. ocupado, al comienzo era muy pobre predicando el Evangelio. 저희 형님이 계셨는데 Yo tenía un hermano. 형님은 아버지를 모시고 고향에 사셨습니다. Mi hermano vivía en la tierra natal cuidando a mi padre. 형님이 이제 우리 집이 좀 낡아 집을 새로 지으려고 돈을 좀 준비했는데 Ya nuestra casa estaba bastante vieja. Él quería construir una nueva casa y por eso quería ganar 일본에 dinero. 계신 저희 작은 아버지가 큰 그 건설업을 하고 있는데 Mi tío de Japón tenía una gran constructora en 우리 Japón. 회사에 와서 일하면 내가 임금을 주겠다고. Le dijo que le daría dinero si iba a trabajar a su 그래서 empresa. 형님이 일본에 갔습니다. Entonces mi hermano fue a 그 Japón. 당시 일본은 한국보다도 임금이 비싸서 한 10배 비싸기 때문에 En ese entonces la mano de obra era 10 veces mayor que en Corea. 한 6개월 일하면 굉장히 상당한 돈이 돼요. Si uno trabajaba 6 meses, ganaba muchísimo dinero. 사이에 제가 아버지를 모시게 됐어요. Durante ese periodo, yo cuidé de mi padre. 시작할 때 아주 제가 예배당 아주 조그마한 예배당에 작은 방 Empezábamos la obra del Evangelio y teníamos un pequeño salón de culto y mi padre estaba allí. 제 속에 일어난 예수님과 일어난 저희 가족들의 변화. El cambio que ocurrió en nuestra familia gracias a Jesús. Mi hijo, mi hija, el cambio de ellos. No se imagina, no puedo expresarlo por la palabra. Primeramente vamos a leer la Biblia y empezar a compartir. San Lucas capítulo 6, versículo 1. Del 6, versículo 1 al 11. Todos vamos a buscar San Lucas. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marco, San Lucas, Juan. Es el tercer libro, Lucas. Desde el 1 vamos a leer. 안식일에 예수께서 밀밥 사이로 지나가실 때 제자들이 이삭을 잘라 손으로 비비어 먹으니 Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían entregándolas con las manos. 어째 안식일을 하지 못한 일을 하느냐. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer
los días de 예수께서 reposo. 대답하여 가라사대 다윗이 자기와 및 함께한 자들이 시장할 때 한 일을 읽지 못하였느냐. Respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él 그 하나님의 estaban. 전에 들어가 다만 제사장 외에 먹지 못한 진설병을 집어 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio 또 말하사 인자는 también a 안식일 los que estaban 주님이라 con él? 하시니라. Y les decía el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. 또 다른 안식일이 예수께서 회당에 들어가서 가르치실세 거기 오른손 마른 사람이 있는지라. Aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la 서기관과 mano derecha. 바리새인들이 예수를 송사할 병거를 찾으려 하여 안식일 병 고치는 가 엿보니 Y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué 예수께서 acusarle. 생각을 하시어 손 마른 사람이 이르시되 일어나 한가운데 서라 하시니 제가 일어서거늘. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 멸하는 것 어느 것이 옳으냐 하시며 Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? 물을 둘러오지 그 사람이 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 저가 그리하며 그 손이 회복된지. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. 저희가 분기가 가득하여 예수를 어떻게 처치할까 서로 의논하니라. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. 반가운 게 하나 있습니다. ¿Saben? Cuando miro la Biblia me pone algo muy contento. 1944년에 태어났고 En el año 1944 yo nací. 제가 태어나던 그 이듬해 일본에서부터 해방이 됐어요. Después de que nací, al año siguiente fuimos liberados de Japón. 1950년도 제가 7살 때 En el año 1950, a los 7 años, hubo una gran guerra de Corea del Norte y Corea del Sur. 정말 그때 저들은 참 En ese momento hemos vivido una vida tan trágica. 저들이 이제 그 학교에 이제 초등학교 제가 7살 때 들어갔는데 A los 7 años fui a la primaria. 30% 아이 학생들이 El 30% de los niños de la clase no tenían padre y madre. 정말 비참했습니다. En realidad era tan 그리고 이제 남자들이 patético. 없으니까 농사는 잘 안 돼서 Y no había hombres 부인들이 y no se podía cultivar. Entonces muchas personas del pueblo pasaban hambre. 이 누가 보면 읽을 때마다 Las veces que yo leo Lucas, 좋으냐 하면은 ¿saben por qué estoy feliz? 옛날에 그때 저는 친구들 미리 En 딱 ese 뜯을 entonces, 때 cuando el trigo iba madurando, 손으로 밀을 꺾어가지고 nosotros arrancábamos con la mano la planta y fuimos al monte, hacíamos fuego y cocinábamos el trigo, luego frotábamos y soplábamos y comíamos. Es hurto. Pero en la Biblia, 배고픈 사람이 덜에 가서 la gente que tiene hambre va al campo. 도둑이지만 손으로 비벼 먹는 도둑질이 아니야. Dice que cuando cortan con cuchillo, eso es hurto, pero cuando lo hacen con la mano no es hurto. 정말 그랬으면 얼마나 좋았겠어. Ay, qué bueno si hubiese sido así para mí. 그렇게 돼 있어요. Así está escrito 낯설 en la 때는 Biblia. 도둑질인데 Cuando usa 꺾어 먹는 문제가 el 아니야. rastrillo es hurto, pero cuando lo hace con la mano 그때는 그걸 no 몰랐습니다. importa. En aquel entonces no sabía eso, 우리나라 법에는 그거 pero en la ley de nuestro país, sí, es infringir la ley. 그 도둑질하고 그렇게 막 죄를 용서해서 빌고 그랬습니다. Y yo había robado y tanto había pedido perdón por mi 제가 pecado. 이제 삶을 살면서 Mientras que vivo la vida, 많은 걸 배웠어요. yo aprendí muchas cosas dentro de la iglesia. El Padre Nuestro, el credo, 십계명 배우고 también los 10 mandamientos. 그런 부분에 많은 걸 배웠어요. Acerca de cómo tener que comportarme, había aprendido mucho. 참된 믿음이란 건 어떤 것인지 Pero, 몰랐습니다. ¿qué era la verdadera fe? En realidad no sabía qué era eso. Con empeño iba a la iglesia, había orado, iba arrancando el trigo de la casa ajena, iba comiendo manzana, caqui. Sabía que era pecado, pero era tan delicioso cuando comía con mis amigos y a menudo íbamos para robar.
것들이 내 마음에 죄로 남아 굉장히 날 todo 마음을 eso 괴롭혔습니다. quedaba como pecado en mí y me atormentaba 그래서 muchísimo. 성경에서 성경을 읽었지만 Pero aunque había leído la Biblia, 성경 속에 참된 하나님의 말씀 그 의미를 잘 몰랐어요. la palabra, el sentido verdadero que Dios me quería decir, no podía entender 저만 bien. 그런 게 대부분 No solamente 목사님들이 yo, la mayoría de los pastores nos iba enseñando así a nosotros. 아무 일도 하지 마라. En el día de reposo no hagas absolutamente nada. 왜 그러죠? ¿Por qué? 성경이 그렇게 말하니까. Porque la Biblia dice así. 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지키라. Honrarás el día de reposo y considerarás, santificarás ese día. Trabajando durante los 6 días, en el séptimo día es día de reposo de Dios. Tú no harás absolutamente nada, sea tu siervo, sea tu sierva, sea el extranjero, sea quien fuere. Es la cuarta ley entre los 10 mandamientos. El sentido verdadero de los 10 mandamientos, sin conocerlo bien, simplemente pensábamos que debíamos cumplir muy bien y solamente tratamos de hacer eso. Y cuando yo tuve 19 años, Dios había impedido todo lo que estaba delante mío. Y vivía sin ninguna esperanza y era tan difícil para mí. Éramos pobres y yo iba al colegio, pero dejé de ir al colegio. Estaba en la pobreza, tenía frío, tenía hambre, pero no tenía ninguna esperanza de que mejoraría la situación y día tras día vivía en medio de un gran dolor. Aunque congregaba a la iglesia, ¿cómo es que yo debía llegar a tener la fe? Y cómo sin cometer pecado iba a vivir de manera buena. Solamente eso era lo único que conocía. Aunque había leído la Biblia, es la Biblia coreana de 1800 páginas. No tiene ningún dibujito, solamente está lleno de palabras. Si yo leo la Biblia sin hacer absolutamente nada, en 6 días yo termino de leer la Biblia. 10 horas al día. Leo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Yo lo he leído. Simplemente leyendo, aunque lo entiendo, lo sé, pero no entiendo lo que trata de decir. Aprendí en la iglesia de que yo debía empeñarme, de que debía de tratar de ser bueno, que debía arrepentirme de pecado, que debía orar, que debía de ofrendar y que así si creía bien podía llevar la vida de fe. No entendía muy bien. No conocía bien la Biblia. Hoy en día, no solamente yo, señores, la Biblia que es así de gruesa, parte lo conozco, no lo conozco así por entero. ¿Qué es lo que trata de decir Dios profundamente? No logro entender. Aunque he cometido pecado, debía obtener perdón del pecado. Pidiendo perdón, arrepintiéndome, yo decía para que me perdone. Y no sabía si fui perdonado, sí o no. Durante 1 año, 2 años viví de tal manera. En el año 1962, cuando tenía 19 años, yo me inscribí para ser soldado técnico. Y estaba lleno de esperanza para ser soldado técnico. Porque si me convertía en soldado técnico, podía ir al colegio nocturno. Y con la cuota que yo recibía, podía suficientemente pagar el colegio. Entonces, terminando mi universidad, terminando el servicio militar, yo me imaginaba de que iba a vivir muy bien consiguiendo trabajo. Y yo me solicité para ser soldado técnico. Fui al clínico, al oculista, oftalmólogo, al dentista. Aunque no tengo un buen físico, pero bueno, no tenía ningún problema.
pero surgió el problema 그때 제 en el 앞니가 dentista. 조금 끝이 Mi diente 깨졌는데 anterior se había roto un poquito 잘 보면 adelante, 잘 안 날 정도였는데 pero casi no se notaba. 그걸 군의관이 꼬집을 줄 Pero el 몰랐어요. oficial, no me imaginé que me 거의 이제 hablaría, me 합격이 다 diría, 됐는데 realmente notara eso. 마지막 치과에 Ya 갔습니다. probé casi todo. 아무 En 말 el 없이 último 군의관이 제 momento fui al 카드에다 사인을 dentista. 합니다. El doctor no dijo nada, simplemente 그 무슨 firmó 뜻인지 mi 몰랐어요. tarjeta. No entendía qué quería decir. 모르는 뭐 하여튼 Y yo no entendía bien. Y así él firmó. 친구하고 보니까 달랐습니다. Era distinto a la firma de mi amigo. Abre tu boca. Era perfecto su dentadura. Yo reprobé. 군의관 찾아가서 얘기했습니다. Y fui junto al oficial. 좀 도와주십시오. Ayúdeme. No, no se puede, me 그러면 dijo él. 좀 봐주세요. Si fuese diente posterior, yo te ayudaría, pero es diente anterior. Se ve a leguas. ¿Cómo te voy a ayudar? 정말 그때 이빨 다시 해놓을 수 있으면 좋은데 해놓을 돈도 Qué bueno si en ese momento yo me trataba el diente, pero no tenía ni diente para tratarme. 굉장히 많은 기대를 가지고 있습니다. En ese momento yo había tenido muchísima 처음엔 expectativa 일본 작은아버지 회사에 al 들어가려고 comienzo para ir a la fábrica de mi tío que está en Japón. Yo había tratado. En ese entonces no había un tratado entre Japón y Corea y no podía fácilmente ir allá. Y también traté todo lo que yo hacía. Yo caía en desesperación. Yo veía que pensé que porque tenía mucho pecado obtuve la maldición. No sabía cómo obtener perdón del pecado. Congregué a la iglesia, pero de igual manera yo seguía en medio del pecado. Hasta ahora, con los ojos que yo veía la Biblia, yo tuve una oportunidad de ver con otros ojos la Biblia. Aquí dice que si nosotros cumplimos muy bien los 10 mandamientos, recibiremos la bendición. No tendrás otros dioses, no tendrás ídolos, tú no hablarás en vano el nombre de Jehová, Dios, tú honrarás el día de reposo, tú honrarás a tus padres, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no hurtarás, no harás falso testimonio, no codiciarás. Y dice que cumpla la ley. Yo he mentido muchísimo. Iba al campo ajeno de otros para recoger manzanas y siempre vivía en el estado de pecador. Yo trataba tanto para cumplir con el día de reposo, pero no lo lograba. Pero yo, en 60 horas yo leía una vez la Biblia. Sin hacer absolutamente nada durante la semana. Si leemos la Biblia, podemos terminar de leer toda la Biblia por entero. Leyendo, leyendo, leyendo y volviendo a leer la Biblia. En Isaías 34:16 dice, aquí aparece una palabra tan maravillosa. Aquí dice, inscribe en el libro de Jehová y lee si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Esta palabra de la Biblia, todo por entero, es la palabra de Dios. Dice que ninguno faltó con su compañera. ¿Qué quiere decir compañera, señores? Hombre y mujer. Si solamente hay mujer, no puede llegar a tener hijos. Claro, la mujer es la que da a luz, pero necesita de hombre para poder tener hijo. El hombre y la mujer deben unirse para que empiece una vida perfecta.
제 아내가 저하고 결혼을 했습니다. Mi esposa se casó 제 conmigo. 아내가 저한테 결혼을 제일 잘한 게 하나 있습니다. Hay algo que ella hizo, pero también después de que se casó 제일 conmigo. 예쁜 딸하고 잘난 아들 하나 낳았어요. Tuvo la hija más bella y al hijo más sobresaliente. 그건 제가 뭐 죽었다 깨나도 안 되는데 Yo ni muerto podría lograr 아내하고 eso, 결혼했을 pero 때 gracias a que 아내가 me casé con ella, mi esposa tuvo un hijo. 자 이제 그래서 사람이 남자와 여짝이 Por 있어서 eso, 짝이 hombre y 이루어져서 mujer 뭐가 만들어지듯이 ahora ya tiene su pareja y se forma algo. 하나 가지고 성경에 La 잘 Biblia. 이해가 안 갈 때 Con solo una parte no podemos entender bien la Biblia. 그 부분에 다른 짝가 딱 맞출 때 Cuando lo encajamos con su compañera, 아, y ajustamos, así es como se dirige la Biblia. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어봐라. Inquirir en el libro de Jehová 이것들이 하나도 y 빠진 lee si 것이 faltó 없고 alguno de ellos. Ninguno faltó. 하나도 con su 짝이 없는 것이 compañera. 없으리니 None shall want her mate. 이는 여호와의 Porque 일을 su 명하셨고 boca mandó It hath commanded. y los reunió su mismo espíritu. 야, 이건 내 이야기 성경 이야기입니다. Esto no lo estoy diciendo yo, sino que la Biblia dice esto. En caso que 아무리 알아도 그건 아는 Sí. 게 아닙니다. realmente, por más que conocer la Biblia, si conocer la compañera de esa parte, 그래서 저는 no lo está 성경을 conociendo. 읽고 있다 이해가 안 Leí, 갑니다. volví a leer y leí. Había tantas partes que no lograba entender bien. Y yo iba encajando con la compañera de la otra parte. El hombre, por más brillante que sea, no puede tener hijo. La mujer, por más guapa que sea, sola no puede tener hijo. Hombre y mujer, cuando se emparejan y se unen, es el hombre perfecto. La Biblia también cuando lo escribió de tal manera lo ha escrito y la Biblia está diciendo eso. Bible, that's what the Bible tells us. 자, 안식일에 관한 얘기입니다. Es acerca del día de reposo. 오늘 누가복음에서 Hoy en 6장에서 San 안식일에 Lucas, 대한 이야기 읽었어요. en el capítulo 6, hemos leído acerca del día de reposo. 구약의 율법에서도 안식일을 십계명에서 읽을 수 있어요. También podemos ver en los 10 mandamientos acerca del día de reposo. 근데 거기에 다른 그 짝이 뭐야? Pero 안식일 ¿cuál 다른 짝이 es 뭐야? la otra compañera del día de reposo? ¿Cuál? 안식일의 그 참 의미가 El día de 뭐야? reposo, ¿cuál es el sentido verdadero? 왜 안식일하면 안 되는데? Porque uno no debe trabajar en el día de reposo. ¿Por qué 하나님 razón? 하지 마라 그랬으니까 안 하는 거지. Uno no lo hace porque Dios dice que no lo haga. 저는 그랬습니다. Así pensé. 근데 여러분 안식일의 그 짝을 Pero yo quería conocer quién era la compañera del día de reposo. Si conocía la compañera del día de reposo, podría conocer el verdadero sentido del día de reposo. 저는 성경의 짝이란 그 부분들을 발견하고 난 뒤에 Después de poder encontrar el par de la Biblia, yo iba encajando los pares. 제가 성경의 세계 속에 놀랍게 Entonces, 내 마음을 dentro 끌어당겨 알았어요. del mundo de la Biblia, me iba dirigiendo de manera maravillosa, no solamente al día de reposo, acerca de la ley, acerca del perdón del pecado. Todo viene a ser así. 저는 그걸 몰랐어요. Yo bien no sabía eso. 제가 그 속죄 제사에 나오는데 Aparece el sacrificio de 그 perdón del pecado, de la expiación, cuando una persona comete pecado. 염소나 암양을 가져와요. Traen una cabra 그 제사는 그 암염소 머리에 안수를 해요. y el sacerdote pone la mano sobre la cabra. 그걸 이해가 안 가요. Yo no podía entender bien eso. 안수를 해야지. ¿Por qué será que debe de poner la mano? 우리는 목사 ¿Por qué? 안수할 때 안수 받고 Nosotros cuando hacemos el ordenamiento de pastor ponemos la mano o cuando se convierte en anciano ponemos la mano. 안수 집사 있고 También 집사 있고 그렇죠? en Corea hay un diácono que le hacen la imposición y el que no lo hacen. 목사가 될 때 안수하고 Cuando se convierte en 장로가 될때 pastor, cuando se convierte en 안수하는데 anciano, le ponen la mano.
양이 왜 Pero 안수를 sobre la oveja, ¿por qué debe de poner la mano? 양이 지가 금방진 놈이 뭐 Ay, 양이 qué altivo. Él es cordero. ¿Por qué él es arrogante? ¿Quiere convertirse en pastor anciano? Yo no podía entender bien eso. 죄 사함에 대해서 Acerca del perdón del pecado, 전체 뽑아서 어떻게 죄가 사해지는 cómo es que el pecado se perdona, eso quería yo conocerlo. Acerca del perdón del pecado, para aprenderlo, acerca de la ofrenda por el pecado que existe en la Biblia. 레위기 4장은 전체 속죄 제사로 돼 있는데 En Levítico 4, todo trata acerca de las ofrendas por el pecado. Hay 4 tipos de ofrenda. Cuando el sacerdote comete pecado, cuando toda la congregación de Israel comete pecado, y cuando el jefe de la tribu comete pecado, cuando un hombre común comete pecado. Todo es distinto. Eso aparece en Levítico 4. En ese entonces yo era un hombre común. Nos enseña la manera de cómo realizar la ofrenda y detalladamente empecé a leer la Biblia. Desde el 4:27 aparece la ofrenda de una persona del pueblo. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y de él inquiere. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano y sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Y pone la mano. Sobre la cabra pone la mano. Pero ¿por qué se debe poner la mano en la cabeza de la cabra? Esto, ¿para qué? ¿Qué significa? Simplemente leía la Biblia, pero debía conocer el sentido verdadero del poner la mano. Así únicamente podía decir que conocía. Si uno pone la mano sobre la cabeza de la cabra, y eso, ¿qué es de importante? ¿Por qué se pone la mano? Yo debía buscar su compañera. ¿Por qué se pone la mano? Realmente no sabía. El Antiguo Nuevo Testamento lo he leído en varias ocasiones. Discúlpenme, yo iba leyendo la respuesta, pero no sabía ni qué era la respuesta. Pasó 3 años, había descubierto una realidad maravillosa. En Levítico 16:21 aparecía la respuesta. Exactamente aparece la respuesta. Aquí en la Biblia todo tiene su compañera y todo encaja. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndola así sobre la cabeza del macho cabrío. Cometí pecado. Tu cabra, muérete en lugar de mí, en lugar de nuestro pecado. La cabra es asesinada. No debe morir así simplemente nada más. Debe de recibir el pecado para que muera. Cuando el sacerdote pone la mano sobre la cabra o la oveja, exactamente ese pecado pasa a la cabeza de la cabra. Por eso en Levítico 4:27 aparece acerca de la ofrenda por el pecado. Y luego aparece cómo ponen la mano. En el 4:21, por más que leemos, no hay una razón que nos diga que por qué pone la mano. Luego cuando vemos en el capítulo 16, versículo 21, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel.
toda su rebelión y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. 그러니까 이제 양을 암만 잡아도 Por 안수를 안 más 하고 que mata 잡으면 la 죄가 안 oveja, 건너가기 때문에 안 된다 이거죠. realmente si mata no se puede porque todavía el pecado no ha pasado si no ha puesto la mano. Lamb, I'm sorry. Sí, discúlpame, oveja, tú morirás en lugar de mí y tú vas a recibir mi pecado y te vas a encargar de ello en lugar de mí. Y lo pasa y luego el sacerdote le apuñala y muere. La oveja 죽는 것입니다. es por la paga del pecado que muere. Algo más interesante que es, Juan el Bautista en el Jordán había dado el bautismo del arrepentimiento. Arrepiéntanse, se ha acercado el reino de Dios. Entonces la gente se arrepiente por su pecado y recibe el bautismo por Juan el Bautista. Pero un día el Señor Jesucristo llegó al Jordán. Yo también quiero recibir el bautismo. Juan se asusta en gran manera. Él es Hijo de Dios, es Jesucristo Santo. Yo debo ser bautizado porque usted se acerca a mí. Deja ahora para que se cumpla toda justicia. Es cumplir toda justicia, porque no tenemos justicia alguna, somos pecadores. ¿Cómo es que recibir el bautismo puede ser algo que cumpla la justicia? Señor Jesucristo no tiene pecado. No tiene necesidad de morir Jesús. Pero para justificarnos, lavar nuestro pecado, eso de pasar nuestro pecado a Jesucristo, allí encaja con el par de cómo en el Antiguo Testamento pasa el pecado. Juan el Bautista, cuando bautizaba, daba el bautismo del arrepentimiento. Jesucristo no tenía pecado, no tenía necesidad de recibir el bautismo de arrepentimiento. ¿Pero por qué Jesucristo fue bautizado? Viene a ser el proceso de cómo nuestro pecado pasa a Jesucristo. Juan el Bautista es el sacerdote y Juan el Bautista su padre es sacerdote. Entonces, él también es sacerdote. Y sobre la cabeza de Jesucristo había puesto la mano. Y el Espíritu Santo vino como palomas en el cielo. Y luego aparece la palabra de San Mateo, algo mucho más interesante. En San Juan 1:29. Al siguiente día, Juan, viendo que Jesucristo estaba ante él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando uno simplemente lo lee, no lo puede entender. El que cuando uno pone la mano pasa el pecado y Jesucristo no tenía pecado, no había necesidad de que se arrepienta, pero va para recibir el bautismo junto a Juan. No es el bautismo de arrepentimiento, sino que pone la mano sobre Jesús. Es un proceso en el que nuestro pecado pasa a Jesús. Entonces al día siguiente Jesucristo aparece y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, no es que simplemente entendemos la Biblia. Tiene su compañera y encaja y encaja y encaja y encaja y exactamente podemos entender la Biblia. Nosotros ahora, acerca del día de reposo, estamos hablando y nos desviamos bastante. Para poder entender el día de reposo, ¿cómo podemos entenderlo bien? En el Antiguo Testamento, acerca del día de reposo, aparece en Éxodo en el día de reposo. Aparecen los 10 mandamientos y
tú santificarás el día de reposo, tú trabajarás todo durante los 6 días y en el séptimo día, ya que es el día de reposo de Dios, no hará absolutamente nada. Sea tu siervo, tu sierva, sea el extranjero, nadie hará nada. Eso viene a ser el día de reposo que aparece en el Antiguo Testamento. El día de reposo, la iglesia adventista de hoy en día, ellos se empeñan con todo para cumplir el día de reposo. Yo quería conocer un poco más acerca de este día de reposo. Entonces, sobre la computadora empezaba a escribir poniendo los vocablos. Empecé a buscar el vocablo día de reposo. Algo maravilloso era que en Colosenses aparecía algo, pero tan importante. Vamos a ver, Colosenses capítulo 2. ¿Han encontrado? Colosenses 2:16. Cuando lo vemos, así dice: por cuanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cumplir el día de reposo no viene a ser lo verdadero, sino que es una sombra de lo que va a ocurrir en el futuro. ¿En la Biblia de ustedes también está escrito así? ¿Correcto? Sin ver Colosenses, mirando solamente el día de reposo que aparece en Éxodo, oficialmente cada sábado viene a ser el día de reposo en la Biblia. Cuando entra el sol empieza un nuevo día. Entonces, cuando entra el sol el viernes por la noche, empieza el día de reposo. Hasta cuando entra el sol, el sábado es el día de reposo. Pero esto ¿viene a ser solamente una sombra o es el cuerpo mismo? Respóndame. ¿Es lo verdadero el cuerpo o es la sombra simplemente? Es la sombra. Entonces es muy simpático el que uno diga que cumple con el día de reposo. Simplemente es una sombra que va explicando algo. Así dice la Biblia, ¿verdad? Dice que el día de reposo es una sombra. ¿La Biblia de ustedes también dice eso? Porque uno cumple el día de reposo, ¿lo está haciendo bien? Solamente uno tiene que buscar a la compañera. Entonces, uno lo entiende muy bien. Los que conocen la Biblia sin conocer bien eso, cuando le hablamos así, ellos dicen que somos herejes, dicen cosas absurdas. Y no se da cuenta que su ser no conoce la Biblia. Con solo mirar al hombre no podemos conocer al ser humano. Con solo mirar a la mujer no podemos conocer a todo el ser humano. Hombre y mujer, cuando se hacen compañeros, exactamente podemos conocer lo que es el ser humano. Lo que aparece en las leyes. Ahora santificará el día de reposo. No solamente uno tiene que conocer eso, sino que otro lado del día de reposo también debe conocerlo claramente. Colosenses viene a ser el par, la compañera. ¿Y qué es lo que dice Colosenses? Nadie os prive de vuestro premio, afectando
humildad. Aquí dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de reposo, que no se 이것은 peleen. 실제가 아니다. Esto no es el cuerpo, no es la verdad. ¿Correcto? 그 장래 일의 그림자이다. Viene a ser solamente sombra de lo que ha de venir. 아멘. Amén. 아멘 되는 손 들어보시오. Si dicen amén, alce la mano. 아멘. 예, Sí, 맞습니다. correcto, así 성경은 장래 mismo. 일의 그림자라는 거죠. Esto es sombra de lo que ha de 안식일을 지키는 venir. 게 의미가 없는 겁니다. Realmente no tiene sentido el que uno cumpla el día de reposo. Entonces, ¿sombra de qué viene a ser? 예수 그리스도의 Viene a ser la sombra de Jesucristo. Amén. 아멘. Amén. 자, 이제 하나님은 Dios, 율법을 통해서 mediante la ley, 장차 예수님 오시면 어떤 일이 일어날 걸 이야기하시죠. ya dentro muy poco cuando venga Jesucristo, ¿qué es lo que trata de decir? 양을 잡잖아요, 그죠? En el Antiguo Testamento mataban a la oveja 그 양을 잡아 양의 피를 문설주에 바르면 y en la Pascua cuando ponían la sangre del dintel y en el poste, 살아 있으면 죽습니까, 삽니까? si allí dentro de la casa esa persona muere o vive, vive. ¿Correcto? 여러분 그 피를 칠하면 죽습니다. Pero muere. 그건 뭘 가리킵니까? ¿A qué se refiere? 양은 예수님을 가리킵니다. Se refiere a Jesucristo, ese cordero, 멸망 구원은 그걸 가리키는 거죠. y muere. Y se refiere realmente 안식일에 참된 뜻은 뭡니까? cuál es el verdadero sentido del día de reposo. 장차 하나님 현재 보이지 Ya. 않는 장차 올 것을 미리 보여주기 위하여 Nos muestra 안식일을 정했다. lo que ha de venir, entonces ha designado el día de reposo. 아멘 되십니까? Amén. 성경이 그렇게 말하죠. Así dice la Biblia, ¿verdad? 이것들은 장래 일의 Todo lo cual 그림자이다. es sombra de lo que ha de 그 venir. 실제는 뭐냐? Entonces, ¿qué es el 자, cuerpo 내가 몸이 mismo? 있으면 Yo tengo cuerpo, tengo una 그림자로 sombra. 실제 몸을 아는 것처럼 Como podemos conocer el cuerpo cuando vemos la sombra, 이런 걸 가지고 우리에게 mediante 무슨 este día 걸 reposo, 가르치려고 ¿qué 하느냐? es lo que Dios trata de enseñarnos? 아주 쉬운 겁니다. Es algo muy fácil. 예가의 그날을 거룩하게 지키라. Tú santificarás el día de reposo y tú trabajarás con todo tu corazón los 6 días y el séptimo día no harás absolutamente nada, sea tu siervo, sea tu sierva, sea el extranjero, no harás para que ellos trabajen. ¿Qué quiere decir? Se refiere al Señor Jesús. Nosotros cargando el pecado, vamos sufriendo. Anteriormente, cuando iba a la iglesia, cantaba una canción que dice, cargando la carga pesada, yo solo me he desmayado sin poder aguantar el peso. ¿Ustedes alguna vez han cantado esa canción? Sí, anteriormente cantamos mucho la canción que era así. La carga tan pesada, yo cargando solo, no podía aguantar y yo me había desmayado. La carga tan pesada, uno lo va cargando y cuando se encuentra con el día de reposo, toda esa carga ya lo descarga. ¿A qué se refiere? Cuando viene el Señor Jesús, cuando uno se encuentra con Jesucristo, nosotros nos despojamos de la carga del pecado. El día de reposo a eso se refiere. Amén. Amén. Por más que uno cumple con el día de reposo, eso no es cumplir con la voluntad de Dios. Jesucristo dice, el día de reposo es el Señor, el día de reposo. Así
había cumplido el Señor? No. Jesucristo trabajó en el día de reposo. Sí, curó al enfermo. También los discípulos comieron trigo. El que corte en el trigo viene a hacer cosecha, pero frotar, eso es trillar. Dice que ellos no cumplieron con el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? El viernes por la noche cuando entra el sol, ya se despojan de toda la carga. Esto viene a ser la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, lo verdadero del día de reposo es Jesucristo. Nos despojamos de toda carga en el día de reposo, como eso, como quedamos libres, como somos libres cuando nos encontramos con Jesucristo. Nos despojamos del pecado. A eso se refiere el día de reposo. Amén. Cuando uno se encuentra con Jesucristo, nos despojamos de la carga. Nos despojamos la carga del pecado, a eso se refiere. Y uno trata de cumplir el día de reposo. Yo fui a Israel, fuimos al Muro de los Lamentos y era día de reposo. Un hermano estaba tomando la foto con la cámara y vinieron los guardias. No debe tomar foto. ¿Por qué? Hoy es día de reposo. Y no es porque el que usted presionando el botón está infringiendo el día de reposo. Usted está usando su teléfono walkie-talkie. Eso también parece trabajo. Y a nosotros nos dice que no haga, que no infrinja el día de reposo. Eso también es trabajo. Realmente es simpático. Porque no conoce la Biblia. Simplemente buscando la compañera. Si no conoce el sentido verdadero, por más que memorice los 66 libros de la Biblia, no quiere decir eso que sepa. Después que viene Jesucristo, se refiere a cómo nos libera de todo a nosotros. Cuando venimos delante de Jesucristo, nos despojamos de toda la carga del pecado. Y cuando tienen la carga pesada y están sufriendo, y cuando está ya entrando el sol, entra, ya entró. Entonces ellos comienzan a despojarse y no importa cómo eso. Cuando uno viene delante de Jesús, toda la carga del pecado nos despojamos. Hoy en día mucha gente va a la iglesia y dice, Señor, perdóneme. Sufren ahora por el pecado y están infringiendo el día de reposo. Porque el verdadero sentido del día de reposo, Jesús dice, todos los que están cargados, venid a mí, yo os haré descansar. ¿Correcto? Jesucristo es el Señor del día de reposo. Cuando uno viene delante del Señor Jesús, todo nuestro pecado es perdonado y nos despojamos del pecado. A eso se refiere. Pero unas personas ahora están bien enorgullecidos porque cumplen bien el día de reposo. Ustedes no saben ni cumplir el día de reposo. Ustedes no pueden decir que llevan la vida de fe. Es posible. Anteriormente decían que cumpla el día de reposo. Pero su compañera, cuando vemos en Colosenses, aparece la compañera. Esto dice que es sombra de lo que ha de venir. En el día de reposo, como nos despojamos de toda carga, el Señor día de reposo es Jesucristo y delante de Jesucristo nos despojamos de toda carga del pecado. A eso se refiere. Por eso Jesucristo dice, todos los que están trabajados y cargados, venid a mí, yo os haré descansar.
하리라. Yo os haré descansar. 아멘. Amén. 안식일의 주인은 예수님입니다. El Señor día de reposo es 안식일 때 Jesucristo. 우리의 모든 짐을 벗어버리듯이 ¿Cómo nos despojamos de toda carga en el día de reposo? Cuando nos encontramos con el Señor Jesús, de todo pecado quedamos liberados y a eso se refiere. Realmente la Biblia tiene su compañera, todo se conecta y el sentido verdadero de Dios debemos conocerlo. ¿Cómo es que venimos delante de Jesús y podemos ser liberados del pecado? Jesucristo es quien nos libera del pecado. Y cuando tenemos la fe de creer en Él, podemos quedar libres del pecado y podemos obtener la libertad verdadera. En el año 1962, el 7 de octubre, de manera maravillosa, por la sangre de Jesucristo obtuve el perdón del pecado. Desde ese momento, los ojos para ver la Biblia realmente ha sido totalmente distinto a los ojos que veía la Biblia, la mujer que cometió adulterio. Los fariseos y escribas dijeron, y trayendo a Jesús dijeron, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés dice apedrear a tales mujeres. Maestro, ¿usted qué dirá? La ley no tiene misericordia. La ley solamente tiene maldición, solamente tiene destrucción. La mujer que cometió adulterio, cuando le juzgan con la ley, ella no puede menos que morir apedreada. Pero aquella mujer no fue juzgada mediante la ley, sino que vino delante de Jesucristo. Jesucristo, ¿saben lo que les dijo? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenan? La mujer se levantó y comenzó a ver y no estaba nadie. Solamente veía algunas piedras que estaban en la tierra, en el camino. Esa piedra debía venir sobre mí, debía romperme mi nariz y morir sangrando, romperme. Jesucristo dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Aquella mujer, Jesucristo había permitido que ella sea protegida por las piedras que venían. Todos los cargados, trabajados venían a mí. Yo os haré descansar. En gran manera. Era una palabra maravillosa. No podía menos que morir apedreada. Pero aquel pecado, Jesucristo se revistió y le había rescatado el pecado a esta mujer. Nosotros nos encontramos con Jesucristo. Jesucristo, cuando le puso la mano, nuestro pecado pasó en él. Y luego, cuando Jesucristo pasa al día siguiente, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señores, Dios, mediante que pone la mano en la ofrenda por el pecado, es un hombre que cometió pecado. Cuando pone la mano sobre el cordero, el pecado pasa en el cordero cabra. Amén. Amén. ¿Sí? Y luego, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién es el que muere? ¿El que cometió pecado o la oveja? ¿Quién es el que muere? Sí, el cordero es el que muere, ¿correcto? Y luego, no es el pecador el que muere, el cordero es el que muere. La mujer que cometió adulterio murió, ¿sí o no? Sí, ahora ya estará muerta, pero en ese entonces ella no murió.
¿Correcto? 가난한 여자 죄를 La 지었는데 mujer que cometió adulterio cometió 누가 pecado, 십자가에 못 박혔습니까? pero ¿quién fue crucificado? Fue Jesucristo el que fue crucificado. ¿Por qué? Porque Jesucristo cargó el pecado de haber adulterado. Todos los que están cargados, trabajados, todos venid a mí, yo os haré descansar. Y se despojó esta mujer del pecado. Y Jesucristo se encargó el pecado de ella en lugar de ella. Amén. Amén. La mujer adúltera, el pecado de ella, Jesucristo lo encargó y fue crucificado. No solamente cargó el pecado de esta mujer que cometió adulterio, sino que el pecado de Pastor Oxupar también lo cargó el Señor Jesucristo. Amén. También el pastor Pak Bang-won, el pecado de él, Jesucristo lo cargó. Amén. El pecado de ustedes también. Él murió cargando el pecado de ustedes. No es que ahora debemos hacer algo. Tenemos que poner los ojos sobre la cruz y creer en Jesucristo. Ya sobre esa cruz acabó mi pecado. Ya el Señor derramó su sangre y murió en la cruz, y en lugar de mí recibió el castigo por mi pecado. Acabó ya el pecado. Ya yo soy limpio. Ya ahora soy santo. El creer de esta manera es creer en Jesús. Amén. Amén. Hoy en día no es así en la iglesia. En el año 1962, yo obtuve el perdón del pecado. Mi hermana mayor cuando tenía 15 años tenía 8. La mayor tenía 7 años más que yo. No estaba mi madre y mi hermana me cuidó mucho a mí. Y nosotros íbamos juntos a la iglesia. Un día le dije a mi hermana, hermana, obtuve el perdón del pecado. Ella abrió grandes sus ojos. ¡Oxo! ¡Escándalo! Si tienes la vida de fe, tú debes de ser más humilde. El pastor dice que es pecado. El anciano también dice que es pecado. Pero tú ahora me dices que no tienes pecado. Eso es absurdo. La vida de fe, cuando la planta madura, baja la cabeza. Tú debes de ser más humilde. Como de manera arrogante podrás decir que no tienes pecado. Eso no tiene sentido. Y yo no tenía nada que decirle a mi hermana. De ese momento, delante del grupo de los coros, los reuní y le conté cómo obtuve el perdón del pecado, que así obtuve el perdón del pecado. Pero detalladamente no podía explicar cómo yo había obtenido el perdón del pecado. Al comienzo, todos los miembros del coro decían, sí, señor Par, yo también siento lo mismo, tengo pecado, ¿qué debo hacer? Y yo no podía expresarlo. Yo claramente había sido libre del pecado, pero no sabía explicar. Y ya que yo continuamente decía eso en la iglesia, ya la gente ponía distancia conmigo. Un día hay una habitación donde nos reunimos los jóvenes a divertirnos. Quería entrar en esa habitación y había muchísimos zapatos en esa habitación. Ya en la habitación hablaban sobre mí. Un amigo mío que dijo, ese Oxupar, qué simpático. Yo le conozco también y me dice que él no tiene pecado. ¿Es posible? ¡Qué bárbaro! Claro, es cierto. Porque nosotros hicimos muchas cosas malas, robamos mucho. Pero yo podía creer que mediante la sangre de Jesucristo había obtenido el perdón del pecado. Él no podía creer ello, entonces era pecador. En esa iglesia todos eran pecadores. Se reunieron los pecadores y yo me convertí
realmente tan solitario como un 따돌림을 받았어요. fruto de pino en la comida del perro. Es decir, todos se distanciaban de mí, ponían distancia, y Dios me envió al seminario. Era un seminario dirigido por pastores 제가 renacidos. 성경을 또 읽고 이러면 정확하게 하나 보여지는데 Leía la Biblia y podía claramente ver, 만일에 여러분이 si ustedes, 죄인이라고 한다면 digamos que son pecadores, 예수님이 헛죽었다는 얘기예요. significa que Jesucristo murió en vano. ¿Por qué? 그래서 우리 죄를 씻기 위해 죽으신 Porque Jesucristo murió para lavarnos nuestro 내가 죄가 pecado. 남아 있다면 Si todavía el pecado queda en mí, 실패했다는 이야기. significa que Jesucristo solamente fracasó. 어떤 사람 제사만 Algunas personas dicen que cuando tienen el perdón del pecado ven imágenes. Eso no es verdad. Uno llora porque obtiene el perdón del pecado. No. El que hayamos obtenido el perdón del pecado, en la sangre en la cruz de Jesucristo ya obtuvimos el perdón del pecado. Cuando Él derramó la sangre en la cruz, no derramó la sangre por su pecado. Cuando Juan el Bautista le bautizó, nuestro pecado pasó a Jesucristo. ¿Qué dice en Isaías 53:6? Que todos nos descarriamos como ovejas y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es Él? Es Jesucristo. Él cargó nuestros pecados y Él sufrió por nosotros. Y la gente decía que Él recibía el castigo de Dios. A ver, óigame. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. El pecado de ustedes ya se ha resuelto todo en la cruz. El creer en esto viene a ser creer en Jesucristo. Amén. Amén. La Biblia lo dice así. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarramos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hay un versículo que habla conforme al tiempo detalladamente. Es Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aquí habla acerca de lo que es el tiempo. ¿Primero es volver al Señor o es primero redimir el pecado? Deshacer el pecado. Deshacer el pecado está en primer lugar. ¿Qué es deshacer? Es borrar pintando sobre ello. ¿Por qué lo deshace borrando? Porque cuando vemos en la ofrenda por el pecado, Dios, cuando pone la mano sobre la oveja y pasa nuestro pecado, muere derramando la sangre. Y con esa sangre dice para que pinte los cuernos del altar del holocausto. Ay, pero ¿por qué otra vez aparece cuernos del altar?
Así aparecen las preguntas 저는 더 en la 그것에 Biblia. 반복이고 Entonces siempre con mi anteojo de nuevo me pongo a buscar. ¿Por qué los cuernos del altar? ¿Por qué? 성경을 10번 읽고 Leyendo 10 veces, 20 veces, 30 veces la Biblia, 전체 윤곽을 알아. llegué a conocer todo el contexto general de la Biblia. 40 veces, 50 veces, 60 veces cuando iba leyendo, 착 맞아지는. ta, 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 todas las piezas iban encajando. Era increíble. 자, 이제 왜 Ahora, 아까 그 얘기했잖아요. 머리 yo les 안수 왜 dije, 하느냐 그걸 ¿por 몰랐잖아요. qué se hace la imposición de mano? Bien no sabía. 양을 잡을 때 안수하는 건 양이 Cuando 계속 넘기는 거라면 matamos 그다음에 a la 우리 oveja, 진짜 ponemos la 20일 mano. Eso mediante Levítico 16:21 sabemos que el 왜 pecado 양의 피를 pasa a la oveja. 가졌다가 번제단 뿔에다 발라. Pero ¿por qué con esa sangre de nuevo ponemos eso en los cuernos del altar del holocausto? Ay, ¿por qué debe hacer eso? ¿Por qué? Y de nuevo me pongo a buscar en la Biblia. Ah, 찾았는데 encontré. 예레미야가 있습니다. Aparece Jeremías. 예레미야 있습니까? ¿Ustedes tienen Jeremías también? 뭐냐면 Existe en Jeremías. ¿Qué dice en Jeremías? El 17, 1절 el 1. ¡Wow! 유다의 죄는 금강석 끝 철필로 기록. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con 그들의 punta de 마음판과 diamante. 그들의 단뿔에 새겨졌구나. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus 하나님이 altares. 죄를 두 곳에 기록하셨습니다. Dios había puesto registro del pecado en dos 예를 들어서 이제 lugares. 하나님하고 나하고 Por 거래를 ejemplo, 한다면 si yo hago un 내가 trato con 시계 Dios, 장사하는데 yo vendo relojes, 박광훈 목사님 이제 내 시계 Pastor 판다면 Pacpamón recibe los relojes y él va 돈이 para 모자라서 vender. 저뭐 5만 불 외상으로 가져갔다. Le faltaba dinero y llevó 50,000 por garantía. 그럼 이제 박광훈 목사도 자기 Pastor 노트에다 Pacpamón 적어야 나도 debe 그렇게 anotar 해놔야 esto en su cuaderno y yo también en mi cuaderno. 왜 외상 안 가지고 ¿Hasta cuándo me vas a pagar la 또 그렇게 garantía? 하는 거예요. Así lo hace. 그러니까 이제 하나님은 죄를 다 기록하냐면 En donde Dios escribe el pecado. 우리가 제사들이 온다 제단 뿔에다 기록해놔. En los cuernos del altar. 아, 저런 죄 있는 나. Ah, ese es pecador. 죄를 우리 마음판에다 기록해. Nosotros, nuestro pecado está en la tabla de nuestro corazón. Las veces que cometemos pecado, nos acordamos mirando el corazón acerca del 그러니까 이제 pecado. 하나님은 양 Dios, 잡아 제사를 드릴 때 Cuando da la ofrenda mediante la oveja, muere la oveja y con la sangre de la oveja 뿔에다 발라요. lo pone en los cuernos del altar. 4장 Aquí en el 4, 그 이야기가 나와요. acerca de eso va 자, contando. 한번 찾아봅시다. Vamos a buscar nosotros Levítico 30절입니다. Levítico 자, 여기 4장 4. 27절부터 보겠습니다. Vamos a ver desde el 27. 만일에 평민 하나가 여호와의 검령 중 하나도 부정에 범하여 허물이 있다가 Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, 깨우침을 받고 luego que conociere su pecado que cometió, 그는 흠 없는 traerá por su ofrenda una cabra sin defecto 죄의 삭은 사망이니까 por su pecado que cometió y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del 그 holocausto. 범한 죄를 그 예물로 삼아서 Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre y la pondrá 29절 sobre los cuernos del altar 그 del holocausto. 속죄제 희생의 머리에 안수하고 El 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la 이 ofrenda de la 안수하는 건 expiación. 죄를 El poner la 넘겨가는 걸 mano 얘기하죠. significa ahora como el pecado 레위 16장 traspasa. 21절에 얘기했다고 돼 있죠. En Levítico 16:21 hemos compartido. Dice que 30절에
Aquí dice en el 제사장 30, 손가락 그 피를 y 찍어 pondrá su 번제단 mano sobre la 뿔에 cabeza de la 바르고 ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar 자, del holocausto y 번제단 뿔에 derramará 피를 el 바르는 resto de la 이유가 sangre al pie del 뭐냐면은 altar. ¿Por qué razón debe de poner la sangre en los cuernos del altar del 하나님이 holocausto? 우리의 죄를 Porque 번제단 Dios 뿔에다 nuestro 기록해 pecado lo 놨는데 puso sobre los cuernos del altar. 양이 죽은 그 죄 사했으니까 Y cuando muere el cordero, había 양의 perdonado ese 피를 pecado 도말한다. y deshacer mediante la sangre del cordero. 칠을 해서 Deshacer. 지운다. Ahora pintándolo va borrando y eso es deshacer. 죄의 기록을 지워버려요. El registro del pecado lo borra 어린 양의 피로써. mediante la sangre del cordero. 예수의 피가 하늘나라에 La sangre 기록된 de 모든 Jesucristo 죄의 기록을 지우고 Había borrado todo el registro del pecado que estaba escrito en el cielo. 그러면 우리 마음판의 죄는 뭘로 Entonces, 지우냐? el pecado que está en la tabla de nuestro corazón, ¿con qué borramos? 죄의 기록이 있는데 Porque dentro del corazón también 내가 tenemos 도둑질했는데, registro. 거짓말했는데, Sí, yo 악을 robé, 행했는데, yo mentí, hice lo 그걸로 malo. ¿Con qué puedo borrar eso? 지우는 지우는 Con la fe. 이 죄, Este pecado, 십자가에 못 박혀. el Señor Jesucristo murió crucificado. Ya lo lavó por completo. 믿으면서 Cuando uno cree en ello, 하는 겁니다. se lava. 아직도 죄인이라는 Todavía, 사람들은 gente que dice que es pecado, 예수의 피가 내 죄를 사한 줄을 못 믿기 때문에 no puede 죄인이라고 creer que 그럽니다. Jesucristo ha perdonado su pecado, por eso cree de que 예수 es 십자가에 못 pecador. 박혀 죽으시면서 Cuando muere Jesucristo 그 피로 우리 모든 crucificado, 죄를 사하셨는데 mediante su sangre nos 그 perdonó de 사실을 잘 todo 깨닫지 pecado. 못하면 Y uno, si no entiende bien esta verdad, 아니라고 말합니다. dice que es pecado. 나는 죄가 있는지 없는지 잘 그걸 내가 확인할 수 없기 Uno 때문에 no puede confirmar si tiene pecado, si tiene mucho o poco. Y uno mira la Biblia y la Biblia dice que todo pecado ha sido borrado, que en ningún lado de la Biblia está el registro acerca de nuestro pecado. 가장 중요한 것은 Lo más importante, 하나님이 기억지 않습니다. Dios no se acuerda. Dios no se acuerda. 여러분, 예레미야 Señores, 31장 34절에 En Jeremías 31, 다 34. 같이 읽어봅시다. Vamos a leer todos 내가 그들의 juntos. 죄악을 사하고 다시는 그 Porque 죄를 perdonarán la maldad de ellos y 기억지 nunca 아니하리라. más me acordaré del pecado de ellos, dijo Jehová. Forgive their iniquity, and I remember their sin no more. 다 같이 저하고 같이 한번 읽어봅시다. Todos 시작. junto conmigo van a 내가 leer. 그들의 죄악을 Porque 사하고 perdonaré 다시는 그 죄를 기억지 la 아니하리라. maldad de ellos y 여호와의 nunca 말이니라. más. Y no me acordaré más de su Amén. pecado. Así ha dicho 하나님 Jehová. 죄를 Amén. 기억하십니까? ¿Dios se acuerda del pecado de ustedes? No, no se acuerda del pecado de usted. ¿Por qué? 죄의 심판이 끝났기 Porque acabó el juicio por el pecado 십자가에서 sobre la cruz. Todo el pecado de ustedes ha sido perdonado. 이번에 그저뭐 부활절 칸타타 봤어요? Señores, ¿ustedes han visto la cantata a la Pascua? 대제사장한테 누가 고발하지요? ¿Verdad que alguien le denuncia? 휘장이 찢어졌어. Dice, se rompió el velo del templo. ¿A qué se refiere? 죄 있는 사람 못 들어가는데. En el lugar santísimo no puede entrar una persona que tiene pecado, pero se rompió el velo 나도 a la mitad. 들어가면 돼. Ahora yo también 내 puedo 죄가 entrar. 씻어졌어. Sin pecado ha sido lavado. 거기 들어가면 하늘나라 가도 Sí, uno va al cielo cuando entra allí. Amén. 죄입니까? ¿Ustedes son pecadores? 그럼 죄인이라는 소리만큼 예수님 모독하는 소리는 No hay una palabra que blasfeme tanto a Jesús como el que diga que es pecador. Uno dice que con humildad dice que es pecador, pero no es humildad, sino que está humillando a Jesús. Ya sobre la cruz ha lavado todo pecado, pero está diciendo que su pecado no ha podido lavar y que ha sido un fracaso. Y solamente esto es humillar. Amén. Amén. Sí. 하나님은 창세기에서부터 예수님을 Desde Génesis, Dios ha dibujado al Señor Jesús. 놀랍습니다. Es maravilloso. 예수님이 오시고 우리 죄를 십자가에 못 박고 우리 죄를 사할 것. Jesucristo viniendo había
perdonado todo nuestro pecado 예수 2000년 전에 이 땅에 오셔서 y viniendo hace 2000 años en 죄인에게 esta 세례를 tierra, 받은 죄가 예수 다 넘어갔고 recibió el bautismo de Juan el Bautista y todo nuestro 십자가에 pecado 피 흘린 pasó a 모든 él 죄 y la sangre de la cruz. Él recibió todo castigo por nuestro pecado y así falleció. 법정 최고형이 뭔지 아십니까? ¿Ustedes saben cuál es la pena máxima en el juicio? 사형이죠. Es la sentencia a muerte, pena de muerte. Cuando va sentenciando el fiscal, dice, 검사는 사형이란 말을 쓰기 싫어합니다. el fiscal no le gusta decir pena de muerte. 그런 거로 사회를 Por 보호하기 este 위하여 motivo, para proteger a la sociedad, 법정 a 최고형을 este 구현하는 fulano le damos el castigo máximo del juicio. defendant the highest punishment allowed under the law. 법정 최고형은 사형. La pena máxima es pena de muerte. 자, 그러면 ¿Correcto? 제일 한번 물어봅시다. Entonces, yo quisiera preguntarle a ustedes, 사람 한 사람 죽었을 때에 cuando una persona muere, bueno, cuando uno mata a alguien, recibe pena de muerte. 맞죠? ¿Correcto? 재판받아서 그죠? Porque es juzgado, 두 ¿verdad? 사람 죽이면 Si mata a 2 hombres, ¿qué ocurre? 죽은 거 다 살려가 또 죽입니까? Si le hace vivir y otra vez le vuelve a matar, 최고형은 사형이기 때문에. la pena máxima, el castigo máximo 한 viene a 사람 ser 죽어도 사형. pena de muerte, por más que mate a 1, por más que mate a 100명 2, 죽어도 사형. por más que mate a 100, pena de muerte. ¿Correcto? 맞아요. ¿Correcto? 독일의 아이히만은 유대인 무지무지하게 죽였잖아요. Sí, mató tantos judíos Hitler, pero recibió la pena de muerte, el castigo máximo. Cuando el pastor King Gison fue a la cárcel, un hombre que obtuvo el perdón del pecado antes que él se encontraba, él obtuvo pena de muerte. Él era soldado, pero con la pistola y con 6 balas mató a 6 personas delante de él. Él obtuvo la pena de muerte. Terminó su pecado. Así es. Ya no hay un castigo peor que la pena de muerte. Jesucristo, por más que recibe el pecado de todo este universo, la pena máxima es pena de muerte. Sobre la cruz, lavó todos nuestros pecados y murió crucificado en la cruz. Acabó todo castigo por el pecado. Y Dios a nosotros nos dice justos. 아멘. Amén. A nosotros nos dice santos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados de manera gratuita mediante la redención en Cristo Jesús. Nosotros, los cuernos del altar, uno le pone la sangre y borra el registro por el pecado de nuestro corazón. Ahora lo borramos con fe, aunque nos acordamos. Es cierto que yo he mentido, es cierto que he hecho lo malo, pero Jesucristo recibió el castigo por todo este pecado. Ya el juicio por mi pecado acabó sobre la cruz. Y como dice en la Biblia, Dios nos dice justos. Ahora, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús. Dios, de manera gratuita, mediante Jesucristo, al pastor Oxupar le dice justo. Tú, pastor Joseph, eres justo. Tu hermana eres justa. Hermano, eres justo. Sí, hermana que tiene anteojo es justa. ¿Correcto? Dice justo.
entonces somos justos. 여러분 우리가 죄인이라고 하면은 Señores, si decimos que somos pecadores, 십자가를 못 오가는 죄. estamos blasfemando la cruz de 다 Jesús. 사해놨는데 Ya ha perdonado todo. Y si dice que es pecador, 실패했다는 이야기밖에 vendría a decir que la cruz es un fracaso. Yo he creído, 십자가의 피가 내 모든 como la sangre de la cruz ha perdonado todo mi pecado. 하나님 말씀하셨습니다. Dios 내가 dice, 내 허물을 빽빽한 구름에 사라진 yo deshice 내 죄를 tus 안개에서 transgresiones 범하였으니 como las nubes. Vuélvete a mí. He borrado tus iniquidades. 돌아오는 게 문제입니다. ¿Deshacer es primero o el volver es primero? 도말이 먼저. Deshacer viene a ser lo que está en primer lugar. Ya deshice. 너 이렇게 나았으니까. Ya te dejé justo. 건강해 나았으니까. Ya te he dejado santo. 돌아와. Vuelve. Amén. 그걸 믿는 것입니다. Es creer en eso. 오늘 많은 교회 Hoy en día, en muchas iglesias, muchos pastores 성경을 잘못 이해하고 no entienden bien la Biblia 예수 우리 죄를 사해 주 우리는 죄인이라고 말합니다. y dicen que somos pecadores. 죽은 의미가 뭐예요? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor murió en la cruz? Está insultando. No sean engañados. La Biblia 의롭다고 했어요. nos dice justos a nosotros. Nos dice que 저는 그 아, 성경을 믿습니다. desecho, yo creo en esa Biblia. Agradezco ante Dios. 자, 여러분 아직도 죄인입니까? ¿Todavía siguen siendo pecadores? 죄인인 사람 손 들어보세요. Alce la mano el que es pecador. 손 들어봐. Alce la mano a ver si son pecadores. Alce la mano. 우리 더러운 죄인이었는데 Éramos sucios pecadores, 예수님 피로 눈천. pero por la sangre de Jesucristo, como blanca nieve hemos quedado. No es que nosotros hemos hecho algo, sino que Jesucristo lo ha hecho. Todos los cargados trabajados venían a mí. 내가 너를 Yo os haré descansar. 할렐루야. Aleluya. 이 놀라운 사실을 믿습니다. Esta verdad maravillosa nosotros creemos. 감격스럽습니다. Es conmovedor 이런 이야기를 할 수 있어요. el que yo pueda 확실한 contarle esto a ustedes. 지금까지 Algo seguro es que hemos predicado esta palabra hasta ahora. 만선 죄 용서해달라고 Hoy en día mucha gente suplica para pedir perdón por el pecado. 예수 죄 기억지 않는다 그러는 Pero Jesús dice que no se acuerda de nuestro pecado. Dice que nos lavó nuestro pecado. 성경을 잘 몰라서. Pero ellos no conocen bien la Biblia. ¿Todos ya son justos? Sí. Muchas gracias. 그리고 Y 기쁜 날, día feliz. 기쁜 날, Día feliz. 나의 죄 다 씻은 날. El día en que el Señor lavó todo mi pecado. 할렐루야. Aleluya. 찬양. Alabamos al Señor. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. Dios Padre Santo, le agradecemos. 성경에는 짝이 있는데 En la Biblia todo tiene su pareja, 잘 모르고 열심히 율법 지키는 pero no conociendo bien, solamente uno se inclina para cumplir la ley. 저에게는 우리 모두들 O esta noche, todos 성령으로 nosotros, 충만케 하시고 permítenos la plenitud del Espíritu Santo y que podamos creer que como fuimos lavados 그러므로 주를 찬양하고 mediante la cruz de nuestros pecados y que así podamos glorificar al Señor. Le agradecemos. 또 이름으로 Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 여러분 대단히 감사합니다. Muchísimas gracias, señores.